Buenas, el fin de este video es presentar el proyecto de resistencia de materiales para el segundo semestre de 2020. Mi nombre es Alejandro Retana Tenorio. Primeramente, la descripción del problema y el planteamiento, que es un diseño de viga que requiere soldar 4 placas horizontales a una vertical. Como suposiciones, vamos a tener que el cuerpo es totalmente simétrico para los ejes horizontal y vertical, y que la fuerza cortante va a ser brindada por el usuario y tiene unidades de libra. Datos de entrada, como vimos anteriormente, tenemos las dimensiones de las placas horizontal y vertical, además de las posibles variables de altura. En la metodología tenemos que el flujo cortante es máximo a través de las superficies soldadas y que la altura varía o se mide desde el centro geométrico o simétrico hasta la posición central de la placa horizontal. En cuanto a los cálculos teóricos, como vemos al lado izquierdo, tenemos que, según los libros, la fórmula de flujo cortante es igual a la fuerza cortante por Q, que es el área por la distancia entre ejes, entre la inercia del sistema. Tenemos los valores de entrada y procedemos a calcular mediante la V, que va a ser brindada por el usuario, la Q, que es el área de las placas horizontales, 4.5 por 0.5, por la distancia entre ejes, que va a ser H. Nuestra Q final va a ser 2.25H. Y en cuanto a la inercia, vamos a tener que son 4 inercias horizontales más una vertical debido a las placas, en donde la inercia horizontal es un doceavo de 4.5 por 0.5 al cubo, más 4.5 por 0.5 por h al cuadrado, debido al teorema de ejes paralelos, más la inercia vertical, que es un doceavo de 0.5 por 5 al cubo, para tener una inercia resultante de 9 por h al cuadrado más 5 por 39,58. Sustituimos estos valores en la fórmula y tenemos la función de flujo cortante en función de la altura. Recordemos que este valor V va a ser brindado por el usuario. Para averiguar el valor máximo, lo que debemos hacer es derivar esta función anterior para averiguar el punto de inflexión donde se hace 0. Despejando los valores, como vemos en la imagen de la derecha, podemos ver que nuestro H para el flujo máximo va a ser 0.7743 pulgadas. En cuanto a los cálculos programados, serán exactamente iguales. Aquí vemos la inercia de las placas horizontales, la inercia de las placas verticales y la inercia total de las 4 placas horizontales más la vertical. En cuanto al Q, igual lo vamos a tener aquí, que va a ser el área por la distancia entre ejes. Y obtenemos la función de Q en función de H. Todo esto es calculado mediante la programación. Y en cuanto a los resultados, vamos a tener resultados teóricos, en donde vamos a presentar un valor de fuerza cortante de 50 libras y vamos a despejar lo que es el flujo cortante máximo, donde averiguamos que es 8.0718 libras por pulgada, y un valor de flujo cortante para un H igual a 1. Aquí vemos que cambiamos el H del H máximo a la H igual a 1 y obtenemos que el flujo cortante es 7.8148 libras por pulgada. En cuanto a los resultados programados, vemos la gráfica primero general de la función de flujo cortante en función de la altura para las alturas especificadas. Además vemos la altura máxima, que es 0.7743, y el flujo máximo de 8.0718, comprobando los datos calculados teóricamente por medio de la programación. Y además tenemos que para un H igual a 1, tenemos un flujo cortante de 7.8148. Aquí vamos a tener lo que es el programa y al cargarlo podemos observar primeramente
lo que es el diagrama general del problema y tenemos diferentes opciones para analizar este problema. Primeramente vamos a ver la gráfica general. Hay que recordar que el usuario define la fuerza cortante. Vamos a poner una de 50 igualmente. Y podemos ver la gráfica general variando de 0.25 a 2.25. Podemos ver su valor máximo para una gráfica con 50 de fuerza. Entonces podemos ver que para una h igual a 0.7743, que fue la que calculamos, vamos a tener un flujo máximo de 8.0718. Comprobando nuevamente los cálculos. Además, para un valor específico, igual con una fuerza de 50, para un valor específico de 1, como vimos en el documento, tenemos lo que es la fuerza, el flujo máximo, el flujo cortante de 7.8148. Y aquí podemos seguir variando lo que es podemos variar la fuerza también. Y podemos variar el punto de análisis, que va a ser el 0.35 tal vez. Y para este punto vamos a tener un flujo máximo de 12.1185. Y para otro valor específico vamos a variar nuevamente lo que es la fuerza. Un valor específico de 1.5 pH. Vamos a tener este análisis para un flujo máximo de este punto de 5.264. Entonces podemos seguir ahí comprobando y analizando lo que es este problema, si se quiere, en diferentes puntos, valor máximo o la gráfica general. Le damos salir para concluir lo que es el problema y podemos tener la gráfica para guardarla y analizarla posteriormente. A manera de conclusión, lo que son los valores teóricos y prácticos no varían mucho debido a la precisión en los cálculos programados y teóricos. Además de que se puede programar mediante una plataforma agradable al usuario y comprobar las variables de algún problema de resistencia de materiales. En bibliografías vamos a tener el libro de Beer, donde sacamos el problema y las diferentes fórmulas teóricas. Muchas gracias.